Bien. Ok, vamos a explicar el tema de ecuaciones de la parábola en su forma canónica, ordinaria y general. La parábola la vemos en muchas aplicaciones. En este caso, en la vida real siempre nos topamos con formas que tienen justamente vértices o que tienen puntos muy altos o puntos muy bajos, ¿ya? Y que tienen prácticamente la forma de una parábola, como las que vemos en el dibujo, ¿no? Entonces, la trayectoria incluso de una pelota, ¿no?, forma una parábola en la cual, pues, esta, mientras va cayendo o rebotando, por decirlo así, va tomando cada vez, ¿no?, una curvatura de este estilo, ¿no? En este caso, se pueden ver otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, las trayectorias que siguen a veces cuando lanzan un proyectil, ¿no es cierto? O la forma que tienen a veces las cuerdas en los puentes colgantes, ¿no? Son ejemplos de formas de parábolas que tienen estas estructuras. Bueno, para entrar a este tema, los saberes previos que necesitamos aquí, la vamos a denotar con algunas preguntas antes de iniciar ahora sí con el contenido del tema. Nos preguntamos, ¿qué idea tienes de parábola, no? Entonces, hablar de una parábola, en realidad esto viene a ser una curva, ¿sí?, cuyos puntos cumplen una propiedad o diferentes propiedades que vamos a ir mencionando, ¿no? También, ¿cuáles son los elementos de una parábola? Bueno, por lo que vamos a estudiar, involucra justamente esta parte. Vamos a ver que tenemos vértices, focos, bueno, un foco, un vértice, tenemos una recta que se llama directriz, entre otros que vamos a visualizar en las gráficas. ¿Cuál es la representación algebraica de una parábola? Bueno, aquí podemos encontrar, vamos a ver diferentes tipos de ecuaciones que justamente están dadas o involucran las parábolas, y dependiendo de si son horizontales o verticales, pues vamos a ir mencionando cada una de ellas. Ok, en sí, la parte de graficar una parábola es muy importante, ¿ya? Puesto que de esta manera podemos ver dónde justamente se ubica esta parábola, dónde se ubica su vértice, hacia dónde se abre, y bueno, y ubicar la directriz y los otros elementos que están relacionados con este tema. ¿Listo? Bien, las parábolas en realidad, encontrar máximos o mínimos, eso lo vamos a identificar, pero en una parábola vertical, porque en una parábola horizontal, pues vamos a ver que ahí no vamos a encontrar máximos y mínimos exactamente. ¿Listo? Bueno, pues la idea de esta sesión es que ustedes puedan resolver ejercicios, ok, se pueden resolver ejercicios, más que todo aplicativos, ¿no? Vamos a ver primero unos ejercicios técnicos y luego vamos a entrar a la parte aplicativa, en la cual la idea es, pues, interpretar justamente los resultados que se tienen previo a los cálculos que vamos a ir obteniendo, ¿ya? En este caso, se van a ir obteniendo de acuerdo a la teoría que vamos a ir dando para este tema de parábolas. Ok, algunos puntos de gran importancia, justamente lo que les decía, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que estos tipos de curvas, como la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola, pues son denominadas de manera general como las cónicas, ¿no? Entonces, estas se originan, ¿no?, de esta manera, según utilizando la idea de esta grafiquita. Es como que tienes una superficie de este tipo, ¿no?, y le vas a hacer cortes de esta manera. Por ejemplo, aquí imagínate que trazas un plano, acá otro plano inclinado, luego otro plano. Entonces, los cortes que se van originando son de esta forma, ¿ya? Entonces, la parábola podría ser más o menos cuando se origina un corte con un plano inclinado en este sentido, y se origina una curva de esta forma. Bueno, las parábolas, cuando nosotros vemos en casa, a lo mejor llamemos una antena parabólica, ¿no? Y justamente esta, pues, tiene más o menos, justamente su nombre viene por la forma en la que tiene, ¿no? Entonces, la idea es justamente darnos cuenta que el foco puede ser, ¿no?,
un aparato a una cierta distancia del vértice. Entonces, en el plano cartesiano vamos a visualizar que este foco es un elemento importante dentro de la ecuación de la parábola. Bueno, la pista de patinaje en este caso, pues, tiene justamente la forma de una parábola, ¿no? Ok, seguimos entonces. Lo que vamos a ver así, a grosso modo, es la ecuación canónica de la parábola, la ecuación ordinaria, la ecuación general, ¿no? Y entre otras propiedades que vamos a ir viendo en cada una de ellas. ¿Listo? Entonces empezamos dando una pequeña definición. Pues una parábola es el conjunto de puntos en un plano, ¿no?, que equidistan de una recta fija, llamada directriz, y esta distancia es justamente igual a la distancia de ese punto, de cualquier punto de la parábola, hacia un punto fijo llamado foco. Entonces, la curva que está de color celeste viene a ser la parábola, ¿ya? Imagínate que tienes un punto justamente de esta manera. Vamos a poner la gráfica, toda la gráfica, aquí. Este punto P, ¿ya?, es un punto que está en la parábola. Entonces, esta cumple que la distancia que hay de este punto a un punto llamado foco, que lo vamos a ubicar más o menos por aquí, es la misma distancia que de este punto hacia una recta denominada directriz. ¿Sí? Esta recta es una recta que está por detrás de la parábola, ¿ya?, pero de forma perpendicular a el eje de simetría o eje focal. ¿Ya? Además, cumple la propiedad que la distancia del vértice, este puntito que está acá, el denominado vértice, hacia el foco, coincide con la distancia del vértice hacia la directriz. Claro, estas dos rectas van a formar aquí 90 grados. Entonces, los puntos que cumplen esta propiedad, cuya distancia de P hacia el foco coincide con P hacia la directriz, esos puntos forman la parábola. Entonces, los elementos, o algunos de ellos, son el vértice, que es un punto medio entre el foco y la directriz, este que está aquí. El eje de simetría, eje focal, que es una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Y P, este P, que es la distancia, este P es mayúscula, esta P pequeña es la distancia entre el foco y el vértice, es la distancia entre el foco, ¿no?, y el vértice, en este caso, que se llama distancia focal. Ok, este P es la distancia del foco hacia el vértice y del vértice hacia la directriz. Entonces, esta distancia que está aquí, del vértice al foco, se le conoce como distancia focal. Okay, esta P nada más. Pero estas dos son iguales. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Te dicen aquí, ¿no? Dice, el parámetro de la parábola es P igual a 3. Encuentra el foco y la ecuación de la directriz. Ok. Vamos a ver acá. Como P es igual a 3, y te piden calcular el foco, ¿no? Entonces vamos a ver en esta parte que aquí este 3 va a ser la distancia del foco hacia el vértice. Entonces, si nosotros tenemos el vértice en 3.2, claro, en este caso, el foco va a estar a 3 unidades, ¿no?, de distancia aquí, o 3 unidades hacia arriba, respecto al vértice. Claro, si el vértice está en el punto 3 en X, 2 en Y, entonces acá va a estar en 3,5. Y la directriz, pues, va a estar 3 unidades hacia atrás. Entonces, claro, si a esta altura es 2, entonces este va a estar 3 unidades hacia atrás, va a caer justamente en el menos 1, Y igual a menos 1. Bien. Ok. La representación de la parábola matemáticamente se da en diferentes ecuaciones. Vamos a empezar con la ecuación canónica de la parábola.
La parábola podemos ubicarla de esta manera. Mira, vamos a ver esto. Ok. Se le llama canónica porque el vértice que va a tener la parábola, en este caso, se va a considerar el 0, 0. Entonces, cuando tenemos el vértice 0, 0, estamos justamente en el caso de las ecuaciones canónicas, tanto para una parábola que puede ser horizontal o que puede ser vertical. En este caso estamos viendo las parábolas cuyo eje focal es paralelo, o es exactamente, bueno, claro, es paralelo al eje Y, ¿no? Entonces, la ecuación de la parábola con vértice en 0, 0 y el eje focal paralelo al eje Y está dado de esta manera. La ecuación x cuadrado igual a 4py. En este caso, pues, vamos a ver dos tipos de parábolas, por decirlo, ¿no? Entonces, estamos en el caso en que p es mayor que 0 y p es menor que 0. Entonces, cuando p es mayor que 0, claro, la parábola se va a abrir hacia arriba. Esta es la ecuación de la parábola vertical, ¿ya? Pero cuando p es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Si te das cuenta, el vértice está justamente en el origen de coordenadas, está en el 0, 0. Esta distancia del foco hacia el vértice va a ser igual a p. ¿Por qué le colocan aquí el valor absoluto? Le colocan valor absoluto porque, claro, estamos hablando de distancias, ¿no? Entonces, estas distancias, al estar en valor absoluto, pues aseguramos que van a ser positivas. Positiva aquí y positiva acá, ¿no? Claro, la directriz va a estar p unidades hacia atrás, ¿sí? Y justamente esta recta directriz, que es una recta horizontal, va a tener como ecuación y igual a menos p. Pero si la parábola se abriera hacia abajo, p unidades hacia arriba, ¿no? Se va a ubicar justamente a la directriz. Y aquí va a ser una recta horizontal, cuya ecuación va a ser y igual a menos p. Aquí, en este caso, claro, y igual a menos p, porque como p es negativo, este menos, con el menos que va a tener el numerito, se va a convertir en más, ¿no? Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, determina el foco y la directriz y el ancho recto, ¿ok? Ese es otro elemento de la parábola, de la siguiente, ¿no? Parábola x cuadrado igual a 6y. Ok, estamos en x cuadrado igual a 6y, es justamente el caso este, ¿no? 4py. ¿Listo? Entonces, claro, esta x cuadrado igual a 6y es de la forma x cuadrado igual a 4py. Eso quiere decir que 6 tiene que ser justamente 4p. 4p es igual a 6. Despejas p y de aquí tienes que p vale 3 medios, o sea, 1,5. El lado recto que nos indican aquí, ¿ya? Es igual a 4p. Entonces, el vértice, ¿ya? Como estamos en una ecuación canónica, el vértice de esa parábola es el 0, 0. Entonces, el foco va a estar por arriba, ¿no? Aquí encima. ¿A qué distancia exactamente? Bueno, a una distancia de p, de 3 medios, aquí. Y la directriz va a estar abajo. ¿A qué distancia va a estar? A una distancia también de 3 medios, por eso que va a ser esto una recta horizontal, cuya ecuación es y igual a menos 3 medios. Ok. Dice, determine el foco, la directriz y el parámetro de la parábola. Ok. Tenemos esta parábola. ¿Ya? Entonces hay que darle la forma x cuadrado igual a 4py. Ok. Entonces el 4p tiene que ser igual a menos 2. Claro, aquí el menos un medio hay que pasarlo al otro lado. O sea, este 2 está dividiendo, lo pasa a multiplicar y este menos también lo paso para el otro lado. Por eso te va a quedar x cuadrado igual a menos 2y. Por lo tanto, menos 2 es 4p. Y aquí despejas p y eso sale menos un medio. Pues otra vez, estamos en el caso de el vértice 0, 0. Tienes un foco, 0 menos un medio. ¿Ya? Entonces, este x cuadrado, pues, como te das cuenta, p es negativo, ¿no? Y si es negativo, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. Entonces vas a tener el caso de
la parábola hacia abajo con vértice en 0, 0, pero con foco en 0, menos un medio, justamente aquí. La directriz va a estar por encima, pues, ¿no? Va a estar acá arriba. Bien, en la ecuación canónica de la parábola, cuando su eje focal es paralelo al eje X, pues vamos a estar en este caso, cuya ecuación es de la forma y cuadrado igual a 4px. En la anterior fue x cuadrado igual a py. Entonces aquí, bueno, aquí estamos en el caso de las parábolas horizontales. Las verticales, en las verticales era hacia arriba y hacia abajo. En este caso la horizontal, pues es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Ok, entonces, claro, si es a la derecha, si se abre hacia la derecha es porque P es mayor que 0, pero si se abre hacia la izquierda es porque este P va a ser negativo. Y de igual manera, pues, ¿no? El foco es este puntito a P distancias del vértice y P distancias hacia atrás en valor absoluto está, pues, la directriz. Acá también este es el vértice, acá este es el foco, hacia la directriz, entonces está a una distancia de P, ¿no? El ejemplo también es parecido. Entonces, igual. Tienes aquí que comparar ambas expresiones. Aquí menos 8 tiene que ser 4p. ¿Ya? Despejas p, te va a dar menos 2. Ese p es negativo. Estamos en el caso en el cual el vértice es 0, 0 y el foco es menos 2,0. Quiere decir que es una parábola que se abre hacia la izquierda. Ok, si es 0, 0, pues acá a la derecha, este lado va a estar, a la izquierda va a estar el foco, a la derecha va a estar la directriz. ¿A qué distancia? Pues a una distancia de menos 2 en valor absoluto, ¿no? 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y ahí vas a ubicar el foco y la directriz. Ok. Cuando ya estamos en el caso de las ecuaciones ordinarias, este justamente resulta cuando el vértice es de la forma h, k. Entonces, prácticamente es más general. Lo único que hay que hacer aquí es a la x restarle h y a la y restarle k. Entonces estaríamos en el caso en el que el vértice puede estar en cualquier parte del plano cartesiano, no necesariamente en el origen. Entonces ya estaríamos en casos como estos, ¿no? Así. El vértice puede estar en otra parte, ¿no? Este es el eje X, es el eje y acá está la parábola abierta hacia arriba. Entonces, esta es la ecuación de la parábola vertical y la otra abierta hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces la misma idea en la distancia que hay del vértice hacia el foco y la distancia que hay del vértice hacia la directriz, pues es P. Lo mismo acá, vértice hacia el foco y el otro P, ¿no? Y en el ejemplo, bueno, pues aquí te piden hallar la ecuación de la parábola con vértice 2.1 y con foco 2,4. Entonces, tenemos aquí que sacar los datos. Tenemos el vértice, este es el H y este es K. Y el foco, pues, ¿no? 2,4. Ok, en este tipo de ejercicios es bueno que tú grafiques, ¿no? Porque de esa manera te vas a dar cuenta dónde vas a ubicar los elementos, ¿no? Entonces, cuando tú graficas, ubicas el vértice, en este caso 2,1, ¿no? En este problema, pues como estamos viendo justamente la que son verticales, ¿no? Vamos a suponer que o bien se abre hacia arriba o bien se abre hacia abajo, ¿no? Y aquí lo vas a comprobar porque el foco es 2,4. Entonces, cuando tú lo graficas, el foco va a estar acá arriba, ¿no? Ahí ve. Entonces, de ahí te das cuenta que es vertical. Y abierta hacia arriba, porque, claro, si el foco está aquí, no vendría el caso en que la parábola se abra hacia abajo. El foco siempre, si te das cuenta, está como contenida, ¿no? Entre las hojas que tiene, o entre la curvatura de la parábola, por decirlo. Ok, entonces la ecuación está casi ya obtenida, porque como este es H, este es K, te das cuenta que es vertical, entonces de manera general tiene que tener esta forma. H ya lo tenemos, K ya lo tenemos. Este 4P ya casi lo tenemos, porque lo único que nos falta aquí es P, que viene a ser la distancia del vértice al foco. Y si te das cuenta aquí,
ya tienes la distancia del vértice al foco, es justamente 3. Mira, ve, aquí es 1 a la altura del 1 y acá es 4, ¿no? Entonces, este es 3. Ubicas, sería la ecuación de esta manera. X menos 2 al cuadrado igual a 12y menos 1. Acá también, ¿no? Dicen allá la ecuación de la parábola con vértice en 3,5 y directriz y igual a 2. Bueno, el vértice lo vas a ubicar en la gráfica, ubicas la recta también, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que también es vertical hacia arriba, ¿no? Aquí. Esta recta y igual a 2, pues es una recta horizontal, justamente pasa por ahí, cuando y vale 2, su mismo nombre lo dice. Y bueno, pues si nos dan nos piden la ecuación, para la ecuación necesitamos h, aquí lo tenemos, necesitamos k, también lo tenemos, y p que viene a ser la distancia desde el vértice hacia la directriz. Bueno, si la directriz está a la altura de 2 y el vértice está a la altura del 5, aquí p tiene que ser 3. Claro, por lo tanto reemplazas y la solución viene a ser esta, ¿no? Bueno. Te piden graficar esta, x menos 1 al cuadrado igual a 12 veces y menos 5. Es parecida. Más bien ya te dan la ecuación, pero te piden graficar. La ventaja que tiene una ecuación ordinaria es que prácticamente tú visualizando la ecuación, al menos ya puedes obtener quién es h, quién es k, y sabes que este 12 viene a ser 4 veces p. O sea que p ya lo puedes sacar desde ahí, ¿no? Entonces, prácticamente ya te está hablando la ecuación, ¿no? Porque ya tienes algunos de los elementos básicos para poder graficar. Pues tienes el vértice, tienes que P vale 3, porque este 12 es 4 veces P tiene que ser 3. Entonces quiere decir que por la forma que tiene es una parábola vertical que se abre hacia arriba. Y bueno, pues P es la distancia del vértice hacia la directriz y P es la distancia del vértice hacia el foco. Y de esa manera, pues ya fijas. Para el caso de la ecuación ordinaria, que se abre hacia la derecha o a la izquierda, es parecida. Si te das cuenta, ahora el término que va a estar al cuadrado es la y. En el anterior, el que estaba al cuadrado era la x. Bueno, es una referencia para poder ubicar más o menos si es horizontal o es vertical, ¿no? Entonces, tienes aquí igual dos casos, para la que se abre a la derecha y la que se abre a la izquierda. Dependiendo de quién, dependiendo del valor que tome P. Si P es mayor que 0, se abre a la derecha, pero si P es menor que 0, se abre a la izquierda. Igual el foco está más o menos por aquí, el foco acá, la directriz hacia atrás, P unidades hacia atrás, P unidades hacia adelante, igual acá, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí te piden hallar la ecuación de la parábola mostrada, ¿no? Esta es una parábola, se abre hacia la derecha, el foco está justamente en el punto 9,7, este está en el 5,7, aquí claramente se nota que la distancia desde aquí hasta acá viene a ser 4. La directriz, pues bueno, atrás, ¿no? También hay 4 unidades hacia atrás. O sea que P vale 4. Entonces, desde ahí, bueno, pues ya podrías tú ubicar la ecuación, ¿no? Ahí está. Y en el otro caso, acá. Igual, aquí la distancia, aquí es 2,5, acá es 10,5. Entonces, la distancia aquí viene a ser de 8. Pero como está hacia la izquierda, ¿no? Entonces, P tiene que ser menos 8. Por lo tanto, aquí es negativo. Ok, bueno, la ecuación general resulta prácticamente de resolver un poco la expresión ordinaria, ¿no? Cuando tú resuelves este cuadrado, vas a ver que obtienes la ecuación, tienes que utilizar aquí el producto notable, ¿no? En este caso, tienes que desarrollar aquí este cuadrado y te va a quedar una expresión algebraica, ¿no? En la cual todo tienes que pasar al primer miembro o con ello vas a tener una ecuación general de la parábola. ¿Listo? Y la ecuación general pues viene a ser de esta forma. Una vez que reduces, asocias términos, la ecuación general de la parábola pues viene a ser de esta forma, en el caso de que sea horizontal. Y el cuadrado más de x más y más f igual a 0. Ok. Aquí, después de que desarrolles este cuadrado, todo lo pasa al primer miembro, lo igualas a 0, te vas a dar cuenta que la d es menos 4p, que la e es menos 2 veces k, y que la f es k cuadrado más 4p por h. O sea, prácticamente estas constantes de e y f están en función de p, de k y de h.
Ok. Listo, entonces, bueno, son muchas las aplicaciones que podemos tener, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte, déjenme, ya. Este es un problema aplicativo. Nos dan aquí que hay un puente en la cual nos dice que las torres miden 746 pies en este caso y que están separadas a 4.200 pies. El puente está suspendido de dos enormes cables que miden 3 pies de diámetro, dice, ¿no? Entonces, el ancho de la calzada es de 90 pies y esa se encuentra aproximadamente a 220 pies del nivel del agua. Los cables forman una parábola y toman la calzada en el centro del puente. Calcular la altura de los cables a una distancia de 1.000 pies del centro del puente. Ok. Bueno, en sí el problema, ¿ya? Nos da un poco tienes que más o menos graficar la idea. Estas son las dos torres. El punto donde se ubica aquí, los puntos más altos, prácticamente tiene coordenadas menos 2100,526. Cuando tú graficas una representación más o menos de un problema aplicativo, tú ubicas tu sistema de referencia, ¿ya? Si bien es cierto, estas van a ser las torres van a tener una altura de 526 pies, pero hacia abajo, ¿ya? Aquí, es de 746. Ok, entonces, trazas tu sistema de referencia, aparentemente aquí, en el centro tomas como centro de coordenada, pues el centro del puente, y, claro, si la distancia en este caso, ¿no?, de las torres va a ser prácticamente 4.200, entonces mitad, 2.100 hacia la derecha, 2.100 hacia la izquierda. A ti te pide calcular esta altura cuando del centro te mueves a 1.000, ¿no?, pies en este caso hacia la derecha o 1.000 hacia la izquierda. Recuerda que la parábola es simétrica en este caso respecto al eje Y. Entonces te piden esta altura. Ok, bueno, para ello necesitas aquí una ecuación para esta curva que viene a ser una parábola, ¿no? Claro, si el vértice es 0, 0, entonces esa es una parábola que se abre hacia arriba, por lo tanto vamos a tomar la forma de una parábola vertical. Que va a ser de esta forma, ¿no? Y igual a x cuadrado. Pero justamente en la gráfica nosotros tenemos dos puntos de la parábola. Este punto máximo, este punto aquí, perdón, y este punto, ¿no? Dos puntos altos, por decir, ¿no? Entonces, si de estos dos puntos son dos puntos que cumplen con que están en la curva, es decir, cumplen con la ecuación de la parábola. Entonces, este es x, este es y, y este es x, este es y, ¿no? Entonces, estos dos puntos están en la gráfica de la parábola, por lo tanto, no hay problema si lo reemplazamos. Claro, si este es x y este es y, yo voy a reemplazar. Se supone que por ser puntos de la parábola, pues van a cumplir con la ecuación de la parábola. Reemplazas, la idea es despejar A, y lo vas a calcular. Una vez que tienes A, entonces lo vuelves a reemplazar aquí y te queda esta expresión. La altura del cable, cuando x es igual a 1.000, ahora sí, donde es x, pones 1.000 y vas a encontrar que esa altura es aproximadamente de 119,3. Por lo tanto, eso es lo que mide el cable a esa distancia con respecto a la altura en esa posición. Ok, bueno, pues jóvenes, entonces, en este caso, este ha sido un pequeño resumen con respecto a lo que concierne a parábolas, así que espero se haya entendido, ¿ya? Hay más cosas con respecto a este tema, definitivamente, ¿ya? Entonces, sería bueno repasar un poco, recordar un poco las ecuaciones para poder aplicarlas en un problema dado, ya sea aplicación o de manera técnica calcular cualquier elemento de la parábola. ¿Okay? Bien.